¿Alguna vez has visto a un poderoso intentar aplastar a alguien y terminar de rodillas pidiendo perdón? Esta es la historia real de un mecánico humilde en Jalisco que fue destruido por su propio patrón, acusado falsamente, perseguido por la policía y dejado sin trabajo. Pero lo que el patrón no sabía es que ese muerto de hambre estaba a punto de darle la lección más humillante de su vida. Lo intentaron arruinar, lo amenazaron, hasta le cerraron el taller como si fuera un criminal. Y cuando parecía que no había salida, él encontró la manera de exponer al hombre más intocable del pueblo frente a todo el estado. Te advierto, vas a sentir rabia, impotencia y al final una satisfacción que no vas a olvidar. Por eso, antes de que empiece, dime en los comentarios, ¿crees que la justicia todavía existe cuando luchas contra un corrupto con dinero y poder? Y si quieres que más gente vea cómo se puede derrotar a un abusador, deja tu like y comparte este video, porque lo que pasó aquí no se ve todos los días. El principio de la injusticia. En un pequeño pueblo del estado de Jalisco, donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento, vivía don Ernesto Ramírez, un hombre trabajador de 42 años, mecánico de oficio. Su taller, aunque humilde, era su orgullo. Un espacio lleno de olor a aceite y metal, donde cada auto que salía reparado llevaba un poco de su corazón. Ernesto había empezado desde abajo. A los 18 años, con una caja de herramientas prestada y sin un peso en el bolsillo, ofrecía sus servicios en la calle, bajo el sol y la lluvia. Poco a poco, su talento y honestidad le ganaron la confianza de la comunidad. Tanto así que el dueño de la empresa de transporte más grande del pueblo, don Rogelio Ortega, lo contrató para dar mantenimiento a toda su flota de camiones. Don Rogelio no era cualquier patrón. Además de empresario, tenía amistades peligrosamente cercanas con políticos, policías y jueces locales. En el pueblo, todos sabían que enfrentarse a él era como firmar una sentencia de muerte económica y social. Pero Ernesto, que nunca había tenido problemas con nadie, confiaba en que su buena reputación lo protegería. Todo cambió un martes por la mañana. Rogelio llegó al taller con su típico aire arrogante y dejó un camión destrozado en el motor. «Quiero que lo tengas listo en 2 días y me lo cobras barato, ¿entiendes?», ordenó sin siquiera saludar. Ernesto revisó la máquina y negó con la cabeza. «Don Rogelio, esto no se repara en 2 días. El motor está hecho pedazos, va a costar tiempo y dinero». El patrón lo miró con desdén y soltó una frase que heló el ambiente. «Tú harás lo que yo diga, o ya no trabajarás en este pueblo». Ernesto, fiel a sus principios, se negó a hacer un trabajo a medias. No iba a arriesgar su nombre por un capricho. Ese mismo día, Rogelio dejó de enviarle trabajo y comenzó a difundir rumores, que Ernesto robaba piezas, que entregaba autos con fallas y que era un estafador. Lo peor llegó una semana después, cuando la policía apareció en el taller con una orden de clausura acusándolo de vender autopartes robadas. En cuestión de días, Ernesto pasó de ser un mecánico respetado a un hombre señalado en la calle. Los vecinos lo evitaban, los clientes desaparecieron y su taller quedó cerrado, con una cinta amarilla como si fuera la escena de un crimen. Esa noche, solo en su casa y con las manos vacías, Ernesto sintió por primera vez el peso de la injusticia. Sabía que Rogelio estaba detrás de todo, pero ¿cómo enfrentar a un hombre con tanto poder? Mientras miraba el techo, con insomnio y rabia, se prometió que no iba a dejar que lo destruyeran así. El problema era que aún no sabía cómo. Si tú también crees que cuando un poderoso pisa a un inocente, alguien debe levantar la voz, dale like y comenta «justicia» para que más gente escuche esta historia. La lucha contra el gigante. Los días siguientes fueron un infierno para Ernesto.
Sus ahorros se agotaban rápido y cada vez que intentaba hablar con un cliente para ofrecer sus servicios, escuchaba la misma respuesta. No me metas en problemas, Ernesto. Rogelio dijo que el que te contrate pierde su licencia de transporte. Rogelio había cerrado todas las puertas posibles, incluso el banco, donde Ernesto había solicitado un préstamo para reabrir el taller, rechazó su solicitud sin explicación. Detrás de cada no había una sombra conocida, la del patrón. Pero Ernesto no estaba dispuesto a rendirse. Decidió investigar cómo podía limpiar su nombre. Un amigo de la infancia que trabajaba en el ayuntamiento le dio una pista. Oye, yo no te dije nada, pero los papeles de la clausura de tu taller tienen firmas falsas. Y escuché que Rogelio anda metido en un asunto turbio, con facturas falsas y camiones sin registro. Esa información era peligrosa. Ernesto sabía que si se metía de lleno podía acabar peor. Sin embargo, algo dentro de él ardía más fuerte que el miedo. Así que comenzó a seguir a Rogelio a distancia, tomar fotos de sus camiones y anotar las matrículas que no aparecían en los registros oficiales. Lo hacía de madrugada para que nadie lo viera. Mientras tanto, el acoso continuaba. Una noche, 2 hombres en moto pasaron frente a su casa y dispararon al aire, dejando claro que estaba siendo vigilado. Ernesto entendió que esto ya no era solo un asunto de trabajo, era una guerra. En lugar de asustarse, eso lo hizo más decidido. Si me quieren hundir, tendrán que verme pelear hasta el final, pensó. Un golpe de suerte llegó cuando una de las esposas de los choferes de Rogelio, cansada de ver a su marido trabajar sin pago y en condiciones miserables, decidió ayudar a Ernesto. Le entregó copias de facturas, grabaciones de audio y fotos que mostraban cómo Rogelio usaba camiones para transportar mercancía ilegal disfrazada de carga normal. Era la prueba que Ernesto necesitaba. Pero aquí surgía el gran problema. ¿Cómo iba a usar esas pruebas si la policía local y los jueces eran amigos del patrón? Ernesto decidió que la única forma era ir más alto. Mucho más alto. Viajó a Guadalajara y buscó a un periodista de investigación que había destapado casos de corrupción en el estado. Al principio, el periodista no le creyó, pero cuando vio los documentos y escuchó las grabaciones, supo que tenía una historia grande entre manos. A partir de ese momento, Ernesto tuvo que desaparecer del mapa. Se fue a vivir unos días a casa de un primo en otro pueblo, mientras el reportaje se preparaba. Rogelio, sin saber que la bomba estaba por estallar, seguía hablando mal de él y asegurando que ese mecánico muerto de hambre nunca volvería a trabajar. Si tú estuvieras en el lugar de Ernesto, ¿te arriesgarías a enfrentarte a alguien con tanto poder? Déjame tu opinión en los comentarios. La caída del patrón. El reportaje salió un lunes por la mañana, en la portada digital de uno de los periódicos más leídos de Jalisco. El titular golpeaba como un martillazo: empresario de transporte vinculado a contrabando y corrupción municipal. Había fotos de los camiones con matrículas irregulares, documentos que demostraban facturación falsa y audios donde Rogelio amenazaba a empleados para que guardaran silencio. Entre las imágenes también aparecía la cinta amarilla en la puerta del taller de Ernesto como símbolo del abuso de poder. En cuestión de horas, la noticia se viralizó. Los comentarios en redes sociales no dejaban lugar a dudas. La gente estaba indignada. Algunos incluso compartieron historias personales de cómo Rogelio los había estafado o maltratado. El golpe fue tan fuerte que las autoridades estatales no pudieron ignorarlo. Llegó una orden de cateo a la empresa de transporte y en menos de una semana varios de los camiones fueron incautados. Rogelio fue citado a declarar y aunque intentó usar sus influencias, los ojos de todo el estado estaban sobre él. Ya no podía operar en la sombra.
Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una tarde, mientras Ernesto estaba en su casa reparando una vieja motocicleta para matar el tiempo, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con Rogelio, sudando y con la mirada nerviosa. «Ernesto, tenemos que hablar». El mecánico no respondió. Lo dejó pasar solo para escuchar lo que tenía que decir. «Tú y yo no tenemos por qué seguir así. Si retiras esas acusaciones, yo puedo devolverte el taller, pagarte una indemnización, incluso volver a darte trabajo». Ernesto lo miró fijamente. Era la primera vez que veía al hombre que lo había humillado y arruinado, ahora reducido a un tono casi suplicante. «No se trata de dinero, Rogelio. Se trata de que la gente como tú no siga pisando a los demás». Las palabras fueron firmes, y el silencio que siguió fue insoportable para Rogelio. Se levantó y se fue, sabiendo que no había negociación posible. Semanas después, el taller de Ernesto fue reabierto oficialmente, con una disculpa pública de las autoridades municipales. El periodista ganó un premio por la investigación, y Rogelio, aunque evitó la cárcel gracias a sus abogados, perdió la mayoría de sus contratos y quedó marcado como un empresario corrupto. Su flota nunca volvió a ser la misma. En el pueblo, Ernesto recuperó no solo su trabajo, sino el respeto multiplicado de sus vecinos. Su taller se llenó de clientes que querían apoyarlo, y él, con humildad, siguió trabajando como siempre, pero ahora con una certeza: cuando la verdad y la perseverancia se unen, hasta el más poderoso puede caer. Si esta historia te hizo sentir que la justicia aún es posible, deja tu like y comenta «Nunca más», para que todos sepan que no estamos solos contra los abusos. Y así terminó todo. Un hombre humilde, sin poder político, sin grandes contactos, pero con la verdad de su lado, logró hacer caer al patrón que lo quiso destruir. Rogelio tenía dinero, tenía influencias, tenía miedo de perder, pero aún así pensó que podía aplastar a alguien honesto sin consecuencias. Se equivocó. Esta historia nos recuerda algo muy importante. En un país donde a veces la justicia parece estar del lado de los poderosos, todavía hay caminos para hacerla valer. No siempre es fácil, no siempre es rápido, y muchas veces el precio es alto, pero la verdad, cuando se defiende con valor, tiene una fuerza que ni el dinero ni las amenazas pueden detener. Ahora te pregunto a ti, ¿has visto alguna vez a alguien enfrentarse a una autoridad corrupta y ganar? ¿O has vivido en carne propia una injusticia que parecía imposible de revertir? Cuéntalo en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Y si esta historia te provocó rabia al principio y satisfacción al final, entonces no dejes que quede aquí. Dale like para que más personas descubran que no todo está perdido. Suscríbete para no perderte más historias reales de injusticia y superación, donde el que parece más débil termina venciendo al más fuerte. Y activa la campanita, porque cada semana voy a traer casos que te van a hacer pensar, sentir y sobre todo creer que sí se puede ganar contra los abusos. Recuerda, no importa cuán grande sea el enemigo, cuando la verdad está de tu lado y te atreves a luchar, hasta el más poderoso puede caer. Nos vemos en la próxima historia.